Amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en La Trinchera. Pues tras estas polémicas que se han resultado debido a la reforma que presenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la cuestión energética, sobre todo en la cuestión eléctrica, pues ha desencadenado que las empresas extranjeras y los intereses privados presenten sus amparos y que un juez de distrito pues les otorgue la suspensión provisional, no el amparo todavía, para que quede suspendida momentáneamente la aplicación de dicha ley. Y esto ha ocasionado que pues el gobierno, a través de el partido de Morena, presente la iniciativa de reforma al artículo 129 de la ley de amparo en lo que respecta a la suspensión, donde se tendría que agregar la no obstaculización precisamente de el desarrollo nacional a través precisamente de los juicios de amparo, pero también toca en la cuestión de la remuneración de los servidores públicos, donde muchos de ellos han presentado sus amparos con la finalidad de que no se les rebaje el sueldo y que sigan ganando por encima de lo que es la figura presidencial. Entonces, pues dos temas, o un tema que lleva involucrado dos puntos, en los amparos contra las remuneraciones de servidores públicos y los amparos contra lo que son las iniciativas de reforma a el rescate eléctrico y el rescate de hidrocarburos que quiere implementar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, pues entremos en contexto sobre esta situación en lo que respecta a lo que son los puntos esenciales de esta reforma, que los vemos en este caso enfocados en la iniciativa eh, de reforma presentada en la Cámara de Diputados y que pues ahí está en tema de debate. Sin embargo, también antes de pasar a lo que es el análisis de esta reforma, sería muy importante el tomar en cuenta pues lo que es el trasfondo de de, de este debate nacional que se ha tornado en las esferas precisamente de la política nacional en lo que respecta a esta iniciativa. Veamos, por ejemplo, lo que nos menciona pues una entrada en contexto de esta situación. Federal suspendió por ahora la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones de la Ciudad de México, ordenó mantener suspendidas todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reformó la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo pasado. En su acuerdo, el juez precisó que aunque el amparo fue solicitado por la empresa Parque Solar Orejana, que participa en el mercado eléctrico mayorista, la suspensión debe tener efectos generales, pues de lo contrario se estaría dando una ventaja competitiva a la quejosa. En consecuencia, la suspensión beneficiaría tanto a la quejosa como a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y los particulares que desarrollan alguna actividad regulada en el sector eléctrico o que están en trámites para ingresar a dicho sector, así como los que se ubican en el régimen transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica antes de la reforma. El juez recordó que en diversos juicios de amparo en los que se han reclamado regulaciones sobre la política energética del gobierno federal, ha concedido la suspensión para los mismos efectos. Fijó como fecha para realizar la audiencia constitucional el 27 de abril próximo y el 18 de marzo se decidirá si se mantendrá o no la suspensión de manera definitiva. Bueno, ahí vemos que el día de hoy, 18 de marzo, se va a llevar a cabo la audiencia incidental para ver si se otorga la suspensión definitiva en lo que respecta a estas empresas que presentaron su juicio de amparo indirecto contra la ley o la nueva ley del sector eléctrico, donde pues tendrían prioridad el Estado, tendría prioridad la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas extranjeras y los particulares, cosa que obviamente muchos empresarios y muchos sectores que desconocen precisamente el trasfondo del asunto, pues argumentan de una manera pues realmente
con miopía política la situación que se vive. Entonces las posturas están divididas, habrá quien esté a favor de la reforma eléctrica y habrá quien esté a favor de que no se lleve a cabo la reforma eléctrica, sobre todo los intereses privados. Sin embargo, pues esto ocasionó que se abriera también un debate en la cuestión de que los juicios de amparo a través de la suspensión provisional y después la definitiva, pues están entorpeciendo muchas veces lo que es estas iniciativas que pretenden pues recuperar hasta cierto punto lo perdido o lo que se vendió a los intereses privados en los gobiernos anteriores. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se manifiesta al respecto ante estas lluvias de amparos que se presentaron de forma reciente. Veamos precisamente lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. No puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y sobre todo afecten la economía de los más pobres. Porque privatización en México en el periodo neoliberal es sinónimo de corrupción. Se dedicaron a saquear, a robar, a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Y en el caso de la industria eléctrica y de la industria petrolera, pues no tengo duda. Pero no solo eso, en los reclusorios, en la construcción de hospitales, en todo. Entonces, era una banda de cuello blanco. Así es, ahí vemos las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a estas cuestiones de los amparos. En su momento lo dijo, si esos amparos son fructíferos a través de que se les otorgue la suspensión provisional y por ende la definitiva, y que en el fondo principal se resuelva el amparo a favor de estas empresas que obviamente pretenden mantener sus intereses, pues obviamente tendríamos que llevar a cabo, o se tendría que llevar a cabo, como dice el presidente, pues una reforma a la ley de amparo, a la Constitución y a la ley de amparo, por ende, como norma secundaria, como reglamento secundario, para que quede obstaculizado, o más bien para que no se obstaculice precisamente los intereses de la sociedad, los intereses de las mayorías a costa de las minorías. Por lo tanto, eso es el punto del cual versa la denominada iniciativa de reforma que se pretende implementar y que ya recientemente fue presentada por el grupo de Morena para que se pueda, en este caso, reformar la Constitución y por ende la ley de amparo. En su artículo principal del tema, que es el artículo 129, pues en el cual quedaría agregado lo que es aquellas excepciones para que no se pudiera dar la suspensión provisional ni la definitiva, que nos menciona el 129 de la ley, esa situación. Aquí vemos, por ejemplo, el proyecto de iniciativa presentado por el grupo parlamentario de Morena, en el cual pues argumentan esa exposición de motivos que va enfocada precisamente a adherir al artículo 129, pues que dentro de lo que es la suspensión del acto reclamado, no se les otorgue
a las empresas, no se les otorgue a los particulares que quieran obtener el beneficio de que no se les aplique la reforma eléctrica, que verían mermados sus intereses. Por lo tanto, a través de la presentación del amparo y por ende la suspensión provisional y después la definitiva, pues esto estaría ocasionando que no avance la ley o la reforma eléctrica para recuperar, en este caso, lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador manifiesta al respecto, en este caso, el saqueo nacional que se está viviendo por empresas particulares a raíz, vuelvo a repetir, de la reforma de Enrique Peña Nieto en el sexenio precisamente 2012-2018. Por lo tanto, pues observamos dentro de esta situación que pues la diputada, en este caso, del grupo parlamentario de Morena, de nombre Reinacencio Ortega, presentó esta iniciativa en vista de lo que está ocurriendo precisamente ante las lluvias de amparos de las empresas particulares, presenta la iniciativa correspondiente para que se apruebe y de esta forma lograr pues el objetivo de no obstaculizar, vuelvo a repetir, a través de los amparos, los intereses de las mayorías. Y habrá muchas personas que pues estén a favor en el desconocimiento precisamente de lo que representa esta situación en dado caso de que los amparos se les otorguen a través de la suspensión provisional, por ende la definitiva, y después en el amparo se les llegue a otorgar, pues esto sería más negativo a nivel social que positivo por la cuestión precisamente de los intereses particulares que encierran, en este caso detrás de la reforma energética del sexenio pasado. Por esta situación, por lo tanto, es digno de comentar lo que respecta a la ley de amparo. La ley de amparo, ¿qué es lo que pretenden o qué es lo que se pretende reformar el tema en cuestión, ¿no? Para ello podemos irnos a lo que es la ley de amparo, en su artículo mencionado en lo que respecta al 129. Sin embargo, si tú te vas a la ley de amparo, podemos observar desde el artículo 125 lo que es la suspensión del acto reclamado, que te habla de las reglas generales. Esto es un aspecto muy técnico, obviamente que a lo mejor muchos lo pueden desconocer por la cuestión de la materia de derecho y del amparo. Sin embargo, lo que se pretende reformar es el artículo 129, donde nos habla precisamente de aquellos casos en los cuales no va a proceder lo que es la suspensión. Y ahí nos menciona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 supuestos en donde no procedería la suspensión provisional y por ende la definitiva en lo que respecta al amparo. Es decir, que no les van a otorgar la suspensión del acto reclamado a aquellos que presenten el amparo y por ende la suspensión, en los casos en los que nos menciona el 129, que continúe la producción de comercio de narcóticos, que se permita la consumación o continuación de delitos, que se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias, se permita el alza de precios, se afecten intereses de menores incapaces, etc. Nos habla de ahí de varios puntos en los cuales la suspensión provisional no procede. Lo que se pretende con la iniciativa presentada por Morena es que se agregue precisamente al 129 dos puntos esenciales para que no proceda la suspensión provisional y por ende la definitiva. Una es que no procedería la suspensión provisional en los casos en que se pretenda llevar a cabo amparos contra la reforma eléctrica y que obstaculice precisamente el desarrollo nacional y obstaculice precisamente lo que es el sistema de comercio y de economía de interés nacional a través de darles los amparos a particulares o a empresas extranjeras. Eso es lo que
se tendría que agregar como punto esencial dentro del 129, el que no se les otorgue la suspensión provisional a las empresas que estén en contra del desarrollo nacional. 2, también lo que pretenden, según la iniciativa observada, es que no se les otorgue la suspensión provisional a los servidores públicos que están presentando sus amparos porque no quieren ganar por debajo de lo que es el salario del presidente, como en el caso que menciona la iniciativa de Lorenzo Córdoba del INE y otros tantos más que están amparados y que están en trámite su suspensión, el amparo en este caso porque les otorgaron la suspensión definitiva, primero la provisional, después la definitiva, y que están ganando por encima del presidente salarios estratosféricos por la cuestión de que presentaron sus amparos y se les otorgó la provisional y después la definitiva, y están gozando de salarios realmente estratosféricos todavía, hasta en tanto no se resuelva el amparo en lo principal. Por lo tanto, esto también se pretende agregar en el artículo en comento, que es el 129 de la Ley de Amparo, para que no se les otorgue suspensión del acto reclamado ni provisional ni definitivo a aquellos servidores públicos que se quieran amparar para seguir ganando esos sueldos realmente pues desproporcionados. Creemos nosotros desde nuestro punto de vista muy particular, cada quien tendrá su postura muy respetable, de que esta iniciativa en estos dos aspectos para frenar la obstaculización del desarrollo a través de lo que es la presentación de esta situación de la reforma, creo que es muy benéfica, más que negativa, el que no se les dé prioridad a los particulares sobre lo que es la empresa estatal, que hasta cierto punto en anteriores años antes de la reforma energética veíamos realmente cobros muy adecuados, no muy elevados, y que ahorita con la reforma energética vimos el alza de precios en cuestión de hidrocarburos, en cuestión del gas, en cuestión de la electricidad, bastante desproporcionada en términos muy elevados, y que esta competitividad, libre competitividad que nos hicieron creer que iba a traer como consecuencia pues realmente precios bajos, pues fue todo lo contrario. Y ahí tenemos ejemplos bastante importantes a considerar en el día a día. Por lo tanto, creemos que esta iniciativa pues va más enfocada precisamente a que los intereses particulares ni las empresas extranjeras puedan hacer su agosto a través de estos amparos. Y en el caso de los salarios estratosféricos, pues de igual forma. Creemos que es una reforma, vuelvo a repetir, pues bastante, la reforma tanto eléctrica como la reforma a la ley de amparo para que no se obstaculice estas cuestiones, estos dos puntos que se agregarían a la ley de amparo, los creemos realmente, siendo objetivos, más benéficos socialmente que todo lo contrario, que sean negativos. Entonces, muy de acuerdo en esta iniciativa, esperemos que se le dé luz verde y que camine. Ya estaremos platicando más adelante sobre estos puntos que están debatiéndose y que el día de hoy, 18 de marzo, se estará llevando a cabo precisamente la audiencia incidental para verificar sobre si se le da o no se les da a las empresas extranjeras y a los particulares la suspensión definitiva en lo que respecta a que no se les aplique la reforma eléctrica, en tanto no se resuelva el amparo en lo principal. Seguiremos informando aquí en La Trinchera, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden que nosotros no lucramos, nosotros no dependemos de ninguna situación económica, estamos muy apegados a lo que es la objetividad, o la información objetiva desde nuestra postura, desde nuestro análisis. Cada quien tendrá su postura muy particular. Los invito a que se suscriban, que nos den like y que compartan la información correspondiente que presentamos a través de La Trinchera, y que pues los invito a que se suscriban a nuestra página en Facebook, La Trinchera Política, y en Telegram, La Trinchera Informativa, para poder pues manejar más opciones precisamente de comunicación.
Muchas gracias y seguimos adelante con la información.